La historia comienza en 1981, en medio del bullicioso corazón de Bogotá, donde Horacio Gómez Bolaños recorre con prisa los camerinos del elenco del Chavo del Ocho. Tiene que reunirlos para una presentación improvisada en las calles. Con amabilidad y autoridad, recuerda a cada uno los detalles de su vestuario. Sin embargo, al llegar con doña Florinda, ella le hace una súplica más personal, que hable con su hermano, Roberto, a quien ha notado triste y apagado. Al llegar al camerino de su hermano, Horacio lo encuentra sumido en pensamientos. Aunque Roberto sabe que el cariño del público es genuino, su ánimo está cargado de nostalgia. Anhela escapar, al menos por un momento, y volver a los días donde la vida no estaba marcada por obligaciones, sino por ilusiones. El relato nos transporta entonces a la infancia de Roberto en la Ciudad de México de los años 30. ¡Vengan, vengan! Ya vamos, espera. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! ¿Qué? Pues sin querer queriendo. Junto a su madre y hermanos, visitaba el circo y quedaba hechizado por el mundo del espectáculo. Los artistas lo invitaban a participar, y aunque sus actos eran torpes, despertaban risas sinceras. Desde entonces, comenzó a soñar con provocar esas mismas emociones en los demás. Años más tarde, en 1951, lo encontramos trabajando en una fábrica de tornillos. Su simpatía lo hace querido entre los compañeros, aunque su jefe no comparte esa admiración. Roberto, con su alma de soñador, solo contaba los días para estar con su familia, y eso lo llevó a escapar del trabajo para vivir momentos mágicos con sus hermanos. Durante una de esas escapadas, un televisor en una vitrina lo dejó hipnotizado. En ese instante, un simple anuncio en un periódico, una oferta para trabajar como aprendiz en producción, se convertiría en el punto de giro de su vida. ¡Cielos, qué macizo! Esa noche, en un bar, intentó hacer reír con su talento, aunque recibió burlas. Allí conoció a Graciela, una joven que vendía boletos para ayudar a niños sin hogar. Fascinado por su ternura, Roberto intentó acercarse. Aunque torpe y algo inseguro, logró compartir con ella un baile y una conversación que plantaron la semilla de una conexión especial. Inspirado por Graciela, tomó una decisión radical, dejar su trabajo y perseguir su verdadero sueño. A pesar de las objeciones de su madre, quien lo creía destinado al fracaso como su padre, Roberto mantuvo su determinación. Se postuló en Darcy Publicidad, donde, a falta de habilidades mecanográficas, escribió su prueba a mano. Pese a las burlas de Jamaica, un viejo rival, sus ideas destacaron por su autenticidad. Cuando fue aceptado en la empresa, la emoción fue inmensa, aunque su madre no compartía su entusiasmo. Ella creía que el arte no pagaba cuentas, pero Roberto le prometió que algún día estaría orgullosa de él. ¿Quieres bailar? ¡Ay, el amor! No. ¿De verdad sabes bailar? Más o menos. Con el paso del tiempo, la creatividad de Roberto brilló. Incluso cuando lo relegaban a servir café, su ingenio se impuso. En una junta improvisó un eslogan exitoso que dejó a todos impresionados. Poco a poco, fue construyendo una carrera respetada, rodeado de artistas como Viruta y Capulina. Así nació el germen de lo que más tarde sería su gran obra, contenido para televisión que uniría a las familias frente a la pantalla, haciéndolas reír con sencillez y verdad. Incluso su madre, doña Elsa, que tanto lo cuestionó, terminó reconociendo el valor de lo que hacía. En el corazón de su éxito estaba siempre el amor por Graciela, la mujer que creyó en él desde el principio. En un momento de ternura, le propuso a ella y a sus hijos acompañarlo a Acapulco para grabar nuevos episodios del programa. Juntos emprendieron el viaje, buscando reavivar su historia y sanar viejas heridas. Pero como toda historia tiene matices, también hubo tensiones. La cercanía con Maggie, doña Florinda, provocó conflictos internos en Roberto, aunque él reafirmó su amor por su esposa y su familia. Horacio, su hermano, le pidió no jugar con los sentimientos de nadie. Pasamos al capítulo 2. Todo comienza en 1959, en Ciudad de México, durante el rodaje de una escena del exitoso programa de Viruta y Capulina. Una complicación inesperada obliga al equipo a improvisar. La actriz que debía grabar una escena importante está enferma. Ante la urgencia, el director le encarga a Roberto Gómez escribir una nueva escena. Aunque nervioso por el reto, Roberto acepta, sabiendo que es su primera oportunidad de este tipo. Inspirado por su deseo de no defraudar, se sienta a escribir mientras fuma, dejando fluir su creatividad. Al leer el guión, el director queda encantado, al punto de bromear con que han descubierto a un pequeño Shakespeare,
rebautizándolo con cariño como Saquespirito. Eso. Gonzalo, tenemos aquí todo un pequeño Shakespeare. Todo un Shakespeareito. Ah, caray. Eso sí me interesa. Eso. Ya tienes nuevo nombre, chaparro. Ahí está. Ay, muchas gracias, Chespirito. Usted es la pura ley. ¿Cómo? Que usted es la pura ley. Ese apodo, con el tiempo, evoluciona naturalmente a Chespirito, gracias a un gesto amistoso de Gonzalo, quien al despedirse en una tarde lluviosa le llama así por primera vez. 9 años después, durante otra jornada de grabación del mismo programa, el ambiente se torna tenso cuando uno de los protagonistas aparece ebrio y sin recordar sus líneas. La tensión escala a punto de una pelea, y Roberto intenta intervenir. En respuesta, recibe insultos de Capulina, quien lo menosprecia como simple escritor. Herido en lo más profundo, Roberto decide renunciar. En casa, le cuenta a Graciela, su esposa embarazada, lo que ocurrió. Aunque ella se preocupa, especialmente por el tratamiento médico que necesita la madre de Roberto, ella asegura que buscará otra manera de seguir adelante. Esta vez quiere crear comedia a su manera, no solo escribirla, sino también actuarla. Su amigo Sergio lo apoya con entusiasmo, incluso lo acompaña en una improvisada actuación de vaqueros, celebrando este nuevo camino que emprenden juntos. En 1978, ya en Acapulco, el elenco de El Chavo del Ocho llega como si fueran estrellas internacionales. El recibimiento es apoteósico. Sin embargo, un detalle inquieta a Roberto. Carlos Villagrán, Kiko, llega solo, en un auto deportivo, y ni siquiera lo saluda. A pesar del desplante, Roberto no pierde la calma. Mientras entra al hotel, queda atrapado brevemente en una puerta giratoria, y ese momento trivial le inspira una escena cómica para el programa. La idea entusiasma a Margarita y preocupa a Mariano por cuestiones técnicas, pero todos colaboran para resolverlo. En un momento inesperado, a Roberto le entregan una carta anónima que lo cita en el restaurante del hotel. Intrigado, sospecha que pudo ser escrita por Graciela, Margarita o incluso por alguien del entorno de Carlos. Mientras tanto, Carlos, algo ebrio, le confiesa a Ramón Valdés que quiere lanzar su propio programa con él como coprotagonista. También expresa su molestia porque siente que Roberto acapara toda la atención. Ramón, sin embargo, se mantiene leal a Roberto y rechaza la oferta, consciente de que una ruptura afectaría a todos. Volvemos a 1968, año marcado por disturbios políticos en México. En medio del caos, Roberto lucha por mantener su inspiración. Un día, ve en las noticias que se abre una nueva frecuencia televisiva, el Canal 8. Esto le enciende una chispa de esperanza. Decide presentarse allí, con guiones listos. Pese al desdén del directivo Treviño, y con la ayuda cómplice de Rubén Aguirre, logra ingresar al set. Tras una presentación improvisada y gracias al respaldo de Sergio, Roberto recibe una oportunidad para mostrar sus ideas. Su primer guión no convence, pero el segundo, El Ciudadano Gómez, sí. Trata de un hombre común que, con humor blanco, ofrece crítica social. Con el rol protagónico asegurado, Roberto inicia la grabación del piloto. Pero en plena filmación, Graciela interrumpe con una noticia devastadora: la madre de Roberto está gravemente enferma. Roberto corre a verla. En un emotivo reencuentro, su madre, debilitada, lo confunde con su esposo. Al reconocerlo, le da un consejo que marcará su vida: no se aleje de quienes lo aman por perseguir ilusiones. Poco después, fallece en sus brazos. Este momento lo transforma. A pesar del dolor, Roberto intenta seguir adelante. Pero Treviño le comunica que el proyecto ha sido cancelado por presiones del gobierno. Las autoridades consideran su contenido inapropiado para la época. Además, el canal ya no puede pagarle. De vuelta a casa, Roberto ve cómo se llevan su auto recién adquirido. ¿Se lo van a llevar para siempre? Sí, pero luego vamos a comprar otro donde quepamos todos. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿En serio? ¿Uno más grande donde quepamos todos? Vente. La próxima vamos a tener hasta uno más. Promete a sus hijas que algún día comprará uno más grande para todos. Aunque la adversidad lo rodea, Roberto se aferra a sus sueños. Se reúne con Sergio y decide apostar por otro personaje, un viejo médico cascarrabias llamado el Dr. Chapatín. Se entrega a la preparación del rol con tanta pasión que incluso asusta a su hija por error durante un ensayo nocturno. Al día siguiente, presentan el proyecto al jefe supremo del canal, el señor Vargas. Este les da luz verde, pero advierte que, si fracasan, Sergio será despedido. Roberto se lanza a seleccionar el elenco. Incluye a Rubén, a quien ve perfecto como el profesor serio, y convence a Ramón Valdés para que interprete a un alcohólico simpático.
Incluso logra que Antonieta de las Nieves, aunque al principio renuente, acepte probar suerte en la comedia. El resultado es Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que rápidamente se convierte en un fenómeno de audiencia. Pero el éxito tiene un precio. Treviño exige que usen el programa para ridiculizar a canales rivales. Roberto, incómodo, obedece a regañadientes. Sin embargo, al ver que sus hijas no entienden los chistes ni se divierten, algo dentro de él se quiebra. Apaga el televisor, sabiendo que ha perdido el rumbo. Pocos días después, una invitación misteriosa lo cita en un restaurante. Él cree que Margarita fue quien escribió la carta, pero al final, todo apunta a que Graciela también recibió una igual. La velada termina en una especie de reconciliación familiar con mariachis y sus hijos presentes. Volvemos a 1969. Roberto, harto de las imposiciones, decide renunciar a los supergenios. Graciela le suplica que no lo haga, pero él no puede traicionar sus valores. Discuten, se distancian, pero Roberto tiene una certeza: debe hacer que su vida valga la pena. Entonces, como una señal del destino, un pequeño chapulín salta entre sus papeles. La imagen le arranca una sonrisa. Y en ese momento, sin saberlo aún, nace una idea que cambiará para siempre el rumbo de su carrera: el Chapulín Colorado. Pasamos al capítulo 3. En el año 1968, en casa de Roberto, un incidente menor sirve de prólogo a algo mucho más grande: la aparición de una araña en la pared. La familia, reunida en el comedor, observa expectante cómo Roberto se arma de valor para atraparla. A modo de consuelo para sus hijos, les pide mantener la calma. Pero uno de ellos, intentando repetir sus palabras, las confunde y en vez de decir no cunda el pánico, pronuncia no panda el cúnico, provocando una risa generalizada que rompe la tensión del momento. Finalmente, Roberto consigue atrapar al insecto usando un plato y un trozo de papel, celebrando con júbilo su hazaña y proclamando su astucia. Sin embargo, un estruendo inesperado lo sobresalta, lo que causa que la trampa se le caiga de las manos y la araña escape. Alarmado, decide investigar la causa del ruido, enviando a su familia a resguardarse. Al llegar a la planta baja, descubre que alguien ha destrozado una de las ventanas. Seo corriendo tras el ruido de pasos, alcanzando a ver a un joven ladrón huyendo. Minutos después, su hija se le acerca con temor y le pregunta si logró atraparlo. Él le responde con calma, asegurando que el peligro ya pasó. Ella le dice con inocencia que, aunque le den miedo las arañas, sabe que siempre va a protegerlas. La historia avanza 2 años, al 1970. Roberto decide renunciar a su segmento en el programa La Mesa de los Supergenios, decisión que comunica a Sergio, su productor. Sergio se molesta y le recuerda lo mucho que le debe al programa. Pero Roberto, con serenidad, argumenta que el formato del show, basado en ridiculizar a otros, terminará alejando a la audiencia. Sergio le advierte que su salida le costará caro. Treviño, un rival del medio, ya está moviendo sus fichas para reemplazarlo con otro talento: Palacios. A pesar de todo, Roberto se mantiene firme. Roberto, desde casa, busca inspiración en viejos escritos. Entonces, un chapulín salta en su biblioteca, lo que despierta en él una chispa creativa. Esa noche, compartiendo su entusiasmo con Graciela, su esposa, le revela su nueva idea: un par de personajes llamados el Chompiro y la Chelita. En ese mismo instante, Graciela entra en labor de parto. La historia se traslada brevemente a 1978, en un hotel de Acapulco, donde Roberto debate con su esposa sobre cómo debe terminar un episodio que está escribiendo. Él quiere una fogata en la playa, ella está demasiado ocupada con las niñas como para ayudarle. La escena cambia de nuevo a 1970, justo después del nacimiento de su hijo. Sergio llega con noticias poco alentadoras. Treviño ya firmó contrato con Palacios y si Roberto no presenta una propuesta sólida en 3 semanas, perderá su lugar en la televisión. Más adelante, Roberto atraviesa una etapa de bloqueo creativo. Un trueno y una cruz iluminada asustan a sus hijas, quienes le piden que no las deje solas. Conmovido, las consuela. Al verse en el espejo se imagina como un superhéroe. Graciela le recuerda que incluso los héroes sienten miedo. Inspirado por estas palabras, Roberto da forma a una nueva idea: un superhéroe torpe, pequeño, lleno de miedo, pero valiente. Lo llama provisionalmente el Chapulín Justiciero. Aunque Sergio adora la idea, le sugiere cambiar el nombre. Más tarde, en casa, Roberto busca el traje ideal para su nuevo héroe. Mientras su hija le cuenta un chiste en el que una bailarina cubana dice Colorado, algo en su mente hace clic: el nombre perfecto es Chapulín Colorado. Pero justo entonces Sergio llega con noticias urgentes: deberán grabar el piloto en secreto al día siguiente. Roberto, a contrarreloj,
Continúa diseñando el traje y finalmente añade el corazón con las iniciales de sus personajes anteriores como símbolo del nuevo héroe. Mientras Graciela lidia con el llanto del bebé, Roberto toma su lugar, reconociendo con humildad el esfuerzo de su esposa. Le confiesa que tiene miedo de fracasar. Ella lo consuela, y juntos confeccionan el escudo del Chapulín. En 1978, de regreso en el hotel, Roberto conversa con Margarita, quien sugiere ambientar la escena final del episodio en la playa con una fogata. La idea le encanta. Sin embargo, su compañero Mariano se molesta por la cercanía entre ambos y explota de celos. Acusa a Margarita de estar enamorada de Roberto. En una intensa conversación, Mariano le reprocha a Roberto su actitud altiva y lo acusa de seducir a su pareja. Roberto niega las acusaciones y le propone que se enfoque solo en su trabajo, pactando que ambos dejen de lado lo personal. Tras reflexionar, Mariano acepta. La noche de la grabación clandestina llega. El pequeño equipo, conformado por Roberto, Sergio, Mariano, Antonieta y Rubén, entra en las instalaciones sin autorización. Tropiezos y refranes característicos acompañan la escena. Roberto se enfrenta al desafío de adaptar su guión a un solo set y a un tiempo limitado. Aunque frustrado, acepta el reto y se pone a escribir sin parar. Una vez caracterizado como el Chapulín, comienza la grabación. Su entrada es torpe, pero divertida, y pronuncia su famosa frase: "No contaban con mi astucia". La escena resulta un éxito. Cuando todo parece ir bien, Treviño irrumpe en el set con un guardia. Al día siguiente, Roberto y Sergio son citados por Vargas, el jefe del canal, quien los reprende severamente. A pesar de la advertencia, Roberto le entrega la cinta grabada como prueba de que su idea vale la pena. Vargas, molesto, ordena archivarla entre los proyectos desechados y despide a Roberto. Pero este, aprovechando un descuido, intercambia la cinta por otra. Esa misma noche, Vargas, sin saberlo, ve el piloto del Chapulín Colorado. Aunque al principio escéptico, no puede evitar reír. Al día siguiente, llama a Roberto y, con fingida severidad, le reprocha su osadía. Pero al final le dice que ha sido salvado por el Chapulín Colorado. El programa comienza a emitirse con un éxito rotundo. Las calles se llenan de espectadores frente a los televisores. Roberto firma un nuevo contrato. Mientras tanto, en la competencia, los directivos reconocen que el Canal 8 les está ganando terreno. Sin embargo, confían en que eventualmente Roberto migrará a su canal por voluntad propia. Así, sin buscarlo, el Chapulín Colorado termina cambiando el destino de su creador y de la televisión mexicana para siempre.